¿Qué tal? Bienvenidos a Primer Plano. Y es inevitable que platiquemos sobre la toma de posesión de Donald Trump el viernes pasado, por todo lo que eso implica para Estados Unidos, para México y en realidad para todo el mundo. Bueno, pues se ha hablado mucho de su discurso, se han hecho muchos análisis. Se decía, el discurso mantuvo básicamente su plataforma de campaña, es decir, un discurso duro, nacionalista, muy de América primero, muy de nuestros intereses van por encima de todo. Vamos a buscar los intereses de Estados Unidos y en esa medida quizá confrontar con el resto del mundo. En fin, sin embargo, se decía, habló a su electorado, muchos han dicho, habló a su electorado, a su base, pero sí metió algo de un llamado a la unidad de todos los Estados Unidos. Sí habló de la unidad de todos Estados Unidos, dijo, unidos somos imparables, dijo, todos participamos, digamos, del sueño americano, de la experiencia americana, e incluso habló de incorporación, digamos, de unidad de las razas. Habló blancos, morenos, negros, todos tenemos la misma sangre patriótica. O sea, sí hubo algún mensaje de unidad, pero que se contrapone con los hechos. ¿Por qué? Porque en realidad toda la campaña fue divisiva por parte de Trump. Ha generado divisiones, confrontaciones. Y eso lo vimos el propio viernes con movilizaciones en contra de Trump, de disidentes, de gente que no está de acuerdo en que Trump sea el presidente, con partidarios de Trump, en donde incluso hubo confrontación con la policía, muchos detenidos, algunos heridos. No se ve para nada un ambiente de unidad, porque el propio Trump provocó estas divisiones. Y por otro lado también atacando a la clase política en un discurso típicamente antisistema, pero echando la culpa de lo que para él son desgracias de Estados Unidos en los últimos años, a la clase política que incluye los partidos. No habló bien del Partido Republicano, los puso en el mismo paquete a todos los políticos profesionales, el Congreso, etcétera, como clase política, y dijo, le vamos a devolver el poder al pueblo, es decir, él va a gobernar en nombre del pueblo, que para muchos es un tono populista, porque así justamente los populistas gobiernan por encima de las instituciones, de los congresos, de los contrapesos. Y bueno, en todo caso, algunos datos para terminar la introducción es 40% de aceptación de Trump frente a 83% de Obama en su momento. La mitad de asistentes más o menos en relación con lo que hubo con Obama hace 8 años. Y todo este ambiente, digamos, en Washington, claro, Washington es una ciudad, Washington D.C., muy demócrata, votó 90% por los demócratas y desde luego ahí se nota muchísimo, pero también hubo después movilizaciones y protestas en otras ciudades. Entonces, unidad nacional es lo que está proponiendo Trump cuando él realmente ha alimentado la división y la confrontación. Hay un par de aspectos adicionales. Tú mencionas, José Antonio, que lanzó algunas palabras de unidad. Es cierto, pero duró muy poco ese tono festivo porque al día siguiente sacó la cimitarra y sacó el Twitter para atacar a la prensa por un hecho. El New York Times sacó 2 fotos comparando a la misma hora, desde el mismo lugar, las multitudes que estuvieron con Obama y que estuvieron con él, para demostrar que había grandes huecos. Ese fue un detonante de su irritación contra la prensa, a la cual acusó absolutamente de todo lo que se puedan imaginar. Dijo que son mentirosos, que son los más deshonestos del mundo, lo que profundizó, por supuesto, la división que ya se arrastra. Segundo, el sábado fue a la CIA, en donde se esperaba que hubiera un mensaje de acercamiento, pero en lugar de ello, porque vamos, tuvo serias diferencias con el sistema de inteligencia por el tema de la participación de Rusia en el espionaje de los demócratas, pero en lugar de aprovechar el momento para lanzar un mensaje muy inteligente, simplemente negó lo que había dicho y habló de cuánto amaba a los servicios de inteligencia, a la CIA, tipos maravillosos, para aprovechar el foro y lanzarse contra los medios de comunicación. En consecuencia, seguimos con esa esquizofrenia discursiva de un presidente de Estados Unidos que no se ve resignado ni a
presentar la corona de laurel o el olivo para él ya trae la corona de laurel, presentar la rama de olivo a sus adversarios, sino llega decidido a golpear duro, y México sigue siendo uno de sus enemigos, adversarios favoritos. Una obsesión que no, México, porque tienes razón, es una obsesión que no apareció en el discurso, más que, digamos, no con el nombre de México. Me parece que del magnífico resumen que hacen tú y José Antonio del discurso, falta nada más lo de las fronteras, en donde dice claramente que el ejército norteamericano, los soldados y las armas han sido utilizados para defender las fronteras de otros países y que ya se acabó eso y que ahora se usará para defender las fronteras norteamericanas. Sí, lo dice con tal enjundia que me parece que una parte a resaltar del discurso de Donald Trump. Ahora, yo que sigo sin salir de mi azoro, no salí de mi sorpresa el 8 de noviembre y mi enojo con la elección y ahora con la toma de posesión y su discurso xenófobo, racista, populista, bueno, y muchos otros adjetivos que no nos da tiempo de llenarlos de contenido, pero que creo que tienen sustento en la realidad. Me enoja más esa mitad del electorado norteamericano que permitió que Trump llegara. Y creo que en su discurso y en las horas posteriores a su discurso refleja bien cómo va a gobernar. Uno, va a cumplir sus promesas. Dos, va a ser muy pragmático y va a llevar a cabo estas cuestiones populistas, no importa que sean mentiras. No sé si se fijaron ustedes que ahora acuñaron, porque las cadenas que no son pro-Trump han estado haciendo todo el tiempo diciendo las mentiras que dice Trump. Ahora ya salió quien fue su muy exitosa jefa de campaña, que no son mentiras, que son hechos alternativos. Así como ahora tenemos la posverdad, ahora dentro del equipo de Trump tenemos los hechos alternativos. Ustedes ya me dicen de qué se trata, porque yo no logré encontrarle bien el significado a esos hechos alternativos, ¿no? Y finalmente la falta de sensibilidad política, no solamente ante la CIA, el discurso que tú mencionabas cuando visita al Centro de Inteligencia, sino también la falta de sensibilidad con respecto a todo lo que no se parece a él. Creo que vamos a empezar a vivir un periodo de Estados Unidos en donde va a empujar hasta donde pueda el gobierno a través de lo que se llaman las órdenes ejecutivas del presidente. Y va a tratar de gobernar lo que en México o en América Latina diríamos a golpe de decretos. Pues yo vi el discurso de Donald Trump el día 20 de enero como una especie de confirmación de sus tesis de campaña, pero hecha en términos mucho menos agresivos, chisporroteantes, porque ya no estaba contendiendo con nadie. Está preparado como un breve discurso, si ustedes lo miden en tiempo, las frases están bastante trabajadas para condensar tesis de las que estuvo desarrollando en campaña, en sus debates, etcétera, pero que ahora quedan casi en términos de un predicador bíblico que va diciendo sentencias para sintetizar que Estados Unidos se vuelca sobre sí mismo, cancela una serie de relaciones, fortalece sus fuerzas internas, sus trabajadores, va a rechazar todo lo que los extraños han estado llevando, aprovechando de los Estados Unidos, y va a continuar con una política que ya había empezado a describir. Ahora, para mí hay un enigma que está planteado muy bien en un artículo que leí del último Economist. El enigma consiste en saber qué suerte de presidente va a ser Trump. Porque una cosa son los discursos finalmente y otra cosa es lo que se puede, se debe, dicen algunos, o se puede hacer. El enigma va
a contrastar con lo que pueden hacer las otras instituciones. El poder del Congreso en los Estados Unidos es muy grande. Ya ha sido descrito como el poder fundamental. Aun cuando el presidente tiene muchas facultades, el Congreso puede balancearlas, puede atenuarlas, puede reducirlas en sus significados. Y a pesar de que tenga un Congreso que es fundamentalmente, mayoritariamente republicano, dentro de los republicanos hay grupos que se oponen al Trump. Desde la campaña misma lo anunciaron, no votarían por él, etc. La otra cuestión que me gustaría decir, y también tomo del Economist, que se me hace que hace un reporte magnífico y un análisis muy importante, es que Trump está tratando a los países como si fueran empresas, a los otros países y al propio Estados Unidos, diciendo, bueno, los países, las sociedades, los gobiernos no son, que no se pueden manejar como empresas. Esta no nos beneficia, fuera de aquí. Esta nos trae menos beneficios de los que nosotros podemos tener, fuera. Y esto es un error grave, porque el concierto de naciones que va empujando un progreso que puede ser de la especie humana, no puede ser frenado porque hay un país prepotente que sí tiene una gran fuerza y que frena el conjunto del desarrollo del planeta en muchos terrenos. Entonces, esto para mí es uno de los enigmas mayores que está habiendo en estos días. Yo quiero retomar lo que han dicho ustedes, esa parte del discurso donde dice Estados Unidos lo han abusado los demás países en términos de fronteras, de dinero, hemos transferido riqueza norteamericana para enriquecer otros países. Lo del ejército, nuestro ejército se ha debilitado cuando en realidad es el ejército que tiene más presupuesto del mundo proporcionalmente. Es la potencia militar por excelencia Estados Unidos. Está cambiando la historia. Estados Unidos en el siglo XX ha sido la potencia mundial que ha intervenido. Recordemos la cantidad de intervenciones que ha tenido Estados Unidos, ya no digamos en América Latina, su zona natural de influencia, en África, en Medio Oriente, en Extremo Oriente. Y claro que esas intervenciones no eran para ayudar a los otros países, a veces sí, pero en una relación de beneficio mutuo, pero muchas veces de imposición y de abuso de parte de Estados Unidos, de imponer sus políticas, de imponer estrategias económicas de las que se ha beneficiado. Por ejemplo, ¿en qué se iba a beneficiar Irak recientemente, digamos, en el 2003, en la invasión que tuvo? Pues, para nada, nadie lo invitó. Entonces se está cambiando el discurso de la historia de Estados Unidos para justificar ahora este aislacionismo y este proteccionismo, por un lado comercial, por otro lado político y militar, que puede trastocar la geopolítica fuertemente. Por ejemplo, abandona Europa frente a Rusia, pues Europa va a tener que hacer algo al respecto. Abandona Japón, que tiene como enemigos potenciales China y Corea del Norte, pues a lo mejor se rearma Japón. No lo había querido hacer desde la Segunda Guerra Mundial, podría incluso adquirir armas nucleares, lo puede hacer Japón. ¿Cómo va en qué se va a traducir todos estos cambios geopolíticos? E incluso la pregunta es, ¿eso va a beneficiar a Estados Unidos, este repliegue, o va a dar paso a que los chinos por un lado y los rusos por otro lado ejerzan su propio imperialismo? Pues podríamos seguir discutiendo y lo seguiremos haciendo porque de repente, desde hace año y medio, Estados Unidos se ha convertido en un tema de discusión nacional. Ya entró la política estadounidense a la agenda nacional, lo cual era inevitable y lo que no sabemos es la consecuencia que eso tenga. De entrada, aventuro algo muy obvio. Crece el número de mexicanos y mexicanas que entienden la lógica de la política estadounidense e incorporan la importancia que Estados Unidos tiene en la vida nacional. Para mí eso es muy positivo porque hasta Trump había habido un esfuerzo por evadir el tema de Estados Unidos. Yo digo en los 10 segundos que quedan, la otra que es, me parece que Trump no se hace cargo de la irresponsabilidad en términos globales que está generando Estados Unidos. Así es. Eso hay que cuestionarlo. Pero continuaremos en el siguiente segmento hablando sobre esto.
Continuamos y les comento que hicimos uno de nuestros propósitos de año nuevo como grupo fue ser más breves, intentaré condensar, luego nos extendemos demasiado. Francisco José Paoli Bolio argumentaba o recordaba la fortaleza de las instituciones estadounidenses como freno a las políticas o las ideas o las ocurrencias de Donald Trump. Me refiero a una resistencia más importante, a la resistencia de la sociedad organizada. Vamos, porque más allá de las instituciones, yo creo que el comportamiento de Hillary Clinton demuestra que ella es parte del establishment, porque sí fue a uno de los bailes de Donald Trump, pero no salió a las calles, lo cual ilustra perfectamente en dónde están su forma de hacer política, con las élites, en las cúpulas, no en las calles. Y el sábado hubo una marcha convocada por las mujeres que fue espectacular en la reacción y muy ilustrativa de lo que se viene, porque fue una avalancha de energía social que salió a expresar su rechazo frontal, directo, beligerante contra el presidente Trump y sus políticas. Conociendo Estados Unidos, me atrevo a pronosticar que no habrá una organización nacional que coordine el movimiento. Vamos, no hay partidos nacionales, son estructuras estatales y locales. Por tanto, lo que veremos será una guerra de guerrillas en todo el país que tendrá sus fuentes de financiamiento propia, que no dependerá del establishment y que desgastará a las políticas de Trump por todos lados. Esta semana, por ejemplo, se presentarán grupos de abogados y académicos 2 iniciativas. Una, para obligar a Trump a presentar sus declaraciones de impuestos. 2, para prohibir que su empresa reciba regalías usando el nombre de Trump. ¿Tendrán éxito o no? Ese es un ejemplo de lo que se viene. Y aquí lo que queda es preguntarse, bueno, y en los otros países, y sobre todo en México, cómo se está expresando la sociedad. Esa avalancha de... No, es que como fui aludido, quisiera hacer una referencia. Efectivamente, yo me referí al balance que puede hacer el Congreso, el Poder Legislativo, pero hay otros muchos balances. Tal vez el más importante de los cuales es la propia gente, la sociedad civil que está manifestando una serie de tesis. Ese es un balance que es algo relativamente nuevo, porque en Estados Unidos se han guiado casi siempre por las instituciones y ellas van definiendo, aunque hay discusión interna. La otra es el ataque a la prensa, que ya mencionaban al principio de este programa, porque es muy fuerte. El ataque contra el New York Times es verdaderamente de una agresión muy amplia y es el mejor periódico de los Estados Unidos y probablemente uno de los mejores del mundo. Es difícil decir cuál es el mejor, pero tiene una influencia por la fuerza de sus argumentos, por el sustanciamiento de sus notas, que va a traer una confrontación que va a balancear también. Y habría otras. No sabemos cómo va a operar el Poder Judicial, aun cuando él está tratando de tener a los miembros de la Suprema Corte, a los magistrados de la Suprema Corte de su parte, va a nombrar al presidente, pero no sabemos cómo van a actuar a nivel general con esta cuestión difusa de la Constitución que puede interpretar cualquier juez federal en los Estados Unidos. Y como hay esta variedad enorme, y estamos viendo que a pesar de su convocatoria de unidad, que sonó bastante falsa en el discurso, hay una división en el país. Es un país profundamente dividido y ahora manifiestamente dividido. Regreso al concepto de avalancha social, y yo también espero que funcionen los controles institucionales, a la avalancha social, y la quiero poner como en una perspectiva global, Sergio. Vimos, sí, en efecto, se habla de más de 2 millones de manifestantes en Estados Unidos,
fundamentalmente por la marcha convocada por las mujeres, en 60 ciudades, ¿no? 62 ciudades. Y después vimos las imágenes en los noticieros internacionales de Londres, Tokio, Singapur, París, Berlín, Perú, en fin, de todos lados. México estuvieron frente a la embajada, ¿no? Sí, ¿y sabes cuántos fueron? Sí, 500. 400 personas según la Secretaría de Seguridad Pública que marcharon u ocuparon el tramo que va entre el Ángel de la Independencia y la Embajada Norteamericana. Me puse de ociosa, ¿sí?, a decir, bueno, leyendo todos los periódicos internacionales, aparentemente hubo 4 millones de manifestantes en todo el mundo, principalmente las capitales, contando Estados Unidos. Sí es cierto que nosotros fuimos 400, contribuimos con 0.01 de los manifestantes, 0.01% de los manifestantes a nivel mundial. Yo no me lo explico porque somos el país más aludido en la campaña, el país más aludido en los discursos de Trump, al que más adjetivos, no he oído peores adjetivos contra un país que contra México, peores amenazas contra ningún país que contra México, obviamente más que China, si quieren, porque es más fuerte y lo que quieras. Y con otro dato más, 31% de los mexicanos manifiestan en las encuestas que tienen un familiar cercano en Estados Unidos. Esto equivale más o menos a 40 millones de mexicanos que tenemos algún familiar cercano viviendo allá. Yo no me explico los mexicanos que somos tan dados a protestar prácticamente por cualquier cosa, y ahí me hago una crítica también a mí mismo, porque yo formo también parte, por un lado de la academia, por otro lado de las organizaciones de la sociedad civil, que ni prensa, ni nosotros, ni las organizaciones, ni los académicos, ni los partidos, hasta por interés político, por ganar raja política, ni el Senado, ni el Congreso, nadie llamamos a una movilización en contra de lo que hemos venido viendo del 8 de septiembre, bueno, desde mucho antes del 8 de septiembre. Sí, esto contrasta desde luego con la magnitud y la intensidad de las movilizaciones en Estados Unidos. Claro, dices, bueno, allá tienen el problema directamente, quienes no están de acuerdo con Trump, quienes no les gusta que Trump haya sido presidente. Veía yo cifras cercanas a 1 millón de protestantes, manifestantes en Washington nada más, que contrasta con los 500,000 que fueron a apoyar a Trump en su toma de posesión, 500,000. Y en el resto de Estados Unidos cerca de 3 millones en conjunto, porque en varias ciudades también. Entonces sí, claro, hay una movilización muy fuerte que contrasta con la de México que señalas, pero también esta de México contrasta con lo nutrido que se han estado muchas movilizaciones sobre la gasolina. Y lo que pasa es que entonces sí nos tendemos a movilizar cuando hay algo que directamente afecta a tus bolsillos, cuando en realidad la llegada de Trump al poder podría representar mayor daño económico para el país que lo de la gasolina estrictamente. En términos generales, desde luego falta por ver, pero sí podría representar un daño mucho mayor a la economía, ya lo está haciendo, pero la incertidumbre que se abre, en términos en que se negocie el Tratado de Libre Comercio, etcétera, puede ser un factor de mucho mayor daño que el propio gasolinazo. Voy a meter un tema un tanto provocativo, polémico, porque tiene que ver, ¿por qué le tienen, estoy fuera, le tienen tanto miedo los mexicanos a Estados Unidos? Vamos. Frente a Estados Unidos hay un pavor en la clase política y en la sociedad, tal vez porque no se acaba de entender que Estados Unidos es una sociedad en la cual se respeta al que defiende sus derechos, nada más. A los demás lo ignoran. Si eso lo entendieran los presidentes, algunos, lo han entendido algunos presidentes, no todos, intuitivamente, pero la mayoría de la sociedad tal vez sigue aplastada por el recuerdo de la derrota de la guerra con Estados Unidos de 1847 y de la intervención durante las intervenciones durante la Revolución, etcétera. Pero el hecho es que no acaba de interiorizarse que si Trump frena las remesas, si Trump militariza la frontera y construye el muro y renegocia el tratado y
presión a las empresas va a estarnos afectando directamente. Supongo que gradualmente empezarán a entenderlo la sociedad y saldrán a protestar, como ya lo hacen curiosamente en la frontera. Sí. Hay más protestas en la frontera porque entienden mejor a los Estados Unidos que en el resto del país. Seguimos siendo una sociedad parroquial. Y de muy baja intensidad. Yo no creí vivir para escuchar a el líder chino levantar la bandera del libre comercio y al presidente de la primera potencia mundial del imperialismo, del capitalismo, hablar en contra del libre comercio. Pero sí me ha impresionado, siguiendo ahora el foro de Davos, que esa protesta social, no a través de manifestaciones, pero estuvo presente, y me da gusto decirlo porque es un foro bastante conservador, aunque esté con el libre comercio, expresiones incluso antes de Davos, como Angela Merkel, en donde le pone un alto directamente a Trump y le dice: mire, señor Trump, a ver, el destino de Europa lo deciden los europeos, o sea, aquí no nos vayamos a confundir. Yo sé que están nerviosos, igual de nerviosos que nosotros, pero imagínate la destrucción de... No, pero la destrucción de la OTAN, ¿no? Por ejemplo. Sí. Digo, hay cosas, por eso insisto en la irresponsabilidad de Trump, ¿no? Pero hay protestas de otro tipo que tampoco hay que descartar y que son, junto con los contrapesos institucionales, la energía social y el Frente Internacional, que podría salvarnos de este fenómeno Trump. Sí, me parece un contrasentido, y yo creo que lo es en muchos sentidos, el hecho de que un país comunista como China sea el defensor ahora del libre comercio, de las leyes del mercado internacional, la competencia, mientras que el país por excelencia, que es Estados Unidos, defensor del libre mercado, de la competencia, etcétera, ahora se repliega, ahora está en contra del libre comercio. Tiene que ver, desde luego, con las visiones que tiene Trump sobre lo que ha pasado en su país, pero tiene que ver también con momentos históricos y evoluciones diferentes de los países. Estados Unidos, uno de los primeros debates que tuvo cuando la independencia era el proteccionismo. Sí. Y era muy fuerte porque, claro, estaban empezando, no tenían industria, y estaba Inglaterra, que ya se había industrializado y que evidentemente tenía una gran influencia. Pero China, por otro lado, aunque es comunista, sigue siendo formalmente comunista, recordemos que en los años 80 se empezó a abrir, se abandonó el modelo soviético y empezó a abrir, a aceptar capitales privados, algo de inversión, y desde luego competir internacionalmente se favorece el libre comercio porque lo que se está vendiendo son los bajísimos precios y salarios de su propia población. Yo creo que ese cambio es muy importante porque China se define como un socialismo de mercado. Esta es aparentemente una contradicción, pero esa es la novedad en la que estamos. Bueno, si hasta la izquierda mexicana apoya el TLC ahora, sin dar alternativas, así andamos. Tenemos que hacer un corte, regresamos. Bueno, y si, como comentábamos en el bloque anterior, la energía social, sobre todo la global, no tanto la mexicana, se, digamos, fijó posición a partir de la toma de posesión de Trump. Ahora, hoy, le tocó al gobierno mexicano, al gobierno de Peña Nieto, acompañado del sector empresarial, del sector obrero y del Congreso de la Unión. Primero quiero decir que sí me sorprendió, no sé, a ustedes lo pongo sobre la mesa, yo sí hubiera esperado una respuesta el propio viernes, fijar posición. Me parece que como gobierno, uno, lo tenía que hacer dado que estábamos muy vilipendiados. Dos, creo que lo tenía que hacer en términos políticos porque es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Tres, creo que lo debió haber hecho hasta por razones políticas, de conveniencia política, no haberle dejado la plaza a Andrés Manuel López Obrador, que fijó su posición en Acuña y Piedras Negras esa tarde misma, y a Margarita Zavala, que grabó un mensaje también en la frontera. Entonces, creo que dejaron pasar una oportunidad. Dicho esto, hoy a las 11 de la mañana hubo un mensaje en donde habló el sector empresarial, el sector obrero, Luis Videgaray como el secretario de Relaciones Exteriores, como titular de la cartera, y finalmente el presidente del Senado y finalmente el presidente de la República. No nos da tiempo de describir todo esto.
digo cuál fue el mensaje rápidamente del sector privado en voz de Juan Pablo Castañón, que cierra con un buen mensaje político. Si para América va a ser primero Estados Unidos, para México primero, México primero los mexicanos, pero dio planes y me gustaron dos cosas, ¿no? Uno, la diversificación, que si quieren sí es obvia, de los mercados, y dos, el fortalecimiento del mercado interno, importantísimo. Paso ya al de el presidente Peña Nieto. Me pareció un buen discurso. Me faltó fuerza y un mensaje político también, pues con un poco más de enjundia, no necesariamente de confrontación, pero me parecen bien, aparte de los 5 principios que son soberanía, respeto al Estado de Derecho, visión constructiva y prospectiva, integración de América del Norte y sobre todo me quiero centrar en la negociación integral, que ya lo había anunciado el propio secretario de Relaciones Exteriores en la reunión de embajadores. Y creo que hay cuando menos 2 novedades en las 10 medidas que propone el presidente Peña Nieto, ¿sí? No solamente el compromiso o la exigencia a Estados Unidos para garantizar los derechos de los migrantes, el trato digno en la repatriación, desarrollo del hemisferio compartido y en fin, no sigo, pero sí se pronunció con el libre flujo de remesas y se comprometió también con meter al tema del libre comercio las armas y el dinero de procedencia ilícita que viene de Estados Unidos acá. Entonces, eso junto con la mejora de salarios me parecen las 3 medidas, digamos, más notables. María Amparo, estoy de acuerdo contigo. El presidente mejoró en varios sentidos. Por ejemplo, lo de negociación integral me parece que es un acierto. Ya lo había insinuado cuando vino Trump y lo mencionó por ahí tímidamente. Ahora lo incorpora de una manera clara. ¿Quieren hablar de comercio? Hablemos de armas y lavado de dinero, lo cual es correcto, dando y dando. Es la única manera como van a entender. Sin embargo, 2 comentarios críticos. Sí. Llega tarde. 3 días tarde. Llega tarde, tú dijiste 3 días, yo digo 4 años. Wow. Porque durante los últimos 4 años no ha habido esta estrategia integral frente a Estados Unidos. Ahora la sacan, qué bueno. El discurso se apega a esa imagen que se tiene desde que era niño de una persona muy bien portada. Enrique Peña Nieto es muy formal. Es un discurso formal que supone en sus 10 principios que hay racionalidad en la otra parte, que se va a portar bien Donald Trump, al que por cierto no menciona por nombre en ningún momento, para tal vez no incomodarlo, no provocarlo. Pero queda la pregunta, y si no se porta bien Donald Trump y si empiezan a actuar unilateralmente, ¿qué va a hacer el gobierno de México? Yo creo que se ha discutido mucho, sobre todo desde el viernes, pero la discusión viene de más atrás, en el sentido de que qué debemos hacer frente a las amenazas muy claras de Donald Trump. Incluso el propio viernes, después de la toma de posesión, mandó un comunicado diciendo el Tratado de Libre Comercio se va a renegociar con México y Canadá, se va a renegociar sobre la base de interés de Estados Unidos o si no nos salimos, es decir, y es un tono muy amenazante, ante lo cual una postura, digamos, fuerte, crítica, dice, pues entonces dejémoslos ya, que ellos asuman el costo de salirse del tratado y si esos costos son muy elevados, como muchos sostienen que lo es, ellos quizá nos busquen después para tratar de renegociar en otros términos, pero no sobre una base de amenaza de entrada. Y otros dicen, no, hay que ir a sentarse primero, lo que va a hacer el gobierno mexicano, sentarse primero a platicar directamente ya con Trump y el equipo de Trump para que nos diga exactamente en qué términos se está pensando renegociar el Tratado de Libre Comercio. Y de lo contrario, entonces sí, decir, bueno, si no es aceptable para nosotros y si no son para ellos aceptables estas condiciones que ya señaló Peña Nieto el día de hoy, en términos de salarios, de lavado de dinero, de armas, entonces sí, a ver qué hacemos. Yo creo que ahí va a ser crucial la visita de Peña Nieto el 31 de enero, porque entonces ya tendrán directamente un panorama mucho más claro de qué quiere hacer Trump con el tratado y ante eso sí fijar postura, porque lo de hoy fue muy general. Y Peña dijo, creo que
esa fue una parte, digamos, también de su discurso de hoy, es ni confrontación, porque no tenemos por qué tener ahorita la confrontación, ni sumisión, sino punto medio de diálogo, apertura, pero con firmeza. Sí, eso suena muy bien. La cosa es ya en concreto, y me imagino que después de hablar con Trump directamente, entonces sí nos digan por dónde va la cosa. Van a continuar con la negociación, hay posibilidades de una negociación que sea positiva para México y no solo para Estados Unidos, o de plano ya viene ahora sí una postura más firme, digamos, ¿no? Bueno, a mí me parece que es bastante obvio que esta es una premisa antes de llegar el día 30 o 31 a Washington a entrevistarse con el presidente. Esto es lo que nosotros vamos a sostener, estos son nuestros apoyos ético-políticos, estos son los principios con los cuales vamos a dialogar y a negociar. Bueno, sí, bueno, pues es una manifestación de buenas intenciones. Vamos a ver qué ocurre. Una de las buenas intenciones que manifiesta el presidente Enrique Peña Nieto es el de que va a sostenerse América del Norte. Somos parte de América del Norte, Estados Unidos, México y Canadá. Y vamos a seguir colaborando, vamos a desarrollar. Si le va bien a los Estados Unidos, es bueno para México. Si le va bien a México, es bueno para Estados Unidos. Y también ha tenido una reunión con el primer ministro de Canadá para reforzar las relaciones. Entonces, ahí está como empeñado en mantener esta perspectiva de América del Norte, que aparentemente, de acuerdo con el discurso de Trump, pues está separando a México. El decir, yo me salgo del Tratado de Libre Comercio si este no funciona para beneficiarnos primero a nosotros, que no es nada nuevo, es América para los americanos, que hace muchos años fue enunciado así. Nuestros intereses son primero, nosotros no tenemos amigos, tenemos intereses. Esta es una formulación distinta de estas mismas tesis que vienen de tiempo atrás. Y ahora Peña Nieto, en lugar de encarar eso en forma más o menos directa, aunque puede ser prudente como lo trató de ser en su discurso, tenía que haber dicho algo distinto de vamos a reforzar América del Norte. Somos parte de América del Norte, aunque sí hay un momento en que dice vamos a reforzar nuestras relaciones con Centroamérica, con Argentina, Europa, con Brasil, lo cual parece bien, pero parece bastante pobre porque no hay compradores para nuestros productos en estos países como los hay en Estados Unidos, con una frontera tan larga y con unas comunicaciones tan amplias. Un breve comentario que no es imposible olvidar. Le pidieron la renuncia al Fidel Herrera, el corruptazo de Fidel Herrera. Me da mucho gusto que lo hayan hecho, se tardaron. El error de haberlo mandado de cónsul general a Barcelona. No fue general. Deberíamos Perdón, tienes razón, no fue cónsul general. No, si hubiera sido general, tendría que haber pasado por el Senado y no hubiera pasado. Pero no, disculpa, tienes razón. Celebramos, dada la discreción, pero qué bueno que lo mencionas, pues sí es una noticia que merece toda la importancia. Creo que, como decía Sergio, es un avance en el discurso y también hay que agradecer que haya, o también hay que congratularnos, o qué bueno, que es positivo que haya habido un cambio en el discurso. Se habla de una política de Estado, se habla de una política integral, se habla de una política que se hará con los empresarios, con la sociedad civil, en fin, todo eso. Sí dice, nos somos y nos sentimos latinoamericanos también en algún momento, ¿no? Así yo sé que es lo principal, América del Norte sin duda, pero en algún momento sí coló esa frase de somos y nos sentimos latinoamericanos. Y bueno, finalmente en esta parte de negociación, pues la idea de que, pues ustedes están hablando de un Brexit, ¿no? De un USA exit, ¿no? Entonces, pues lo que queda es lo que dice él. A USA le conviene que a México le vaya bien, que es totalmente cierto, y desde luego a México, a Estados Unidos. No sé, ya que querías No, solamente eso. Efectivamente, a Estados Unidos no le conviene tener un vecino tan grande e importante como México en crisis económica. De hecho, Clinton de alguna forma nos salvó de la crisis del 94. Si ahora las propias políticas de Trump generan crisis, como están generando, económica en México, no sé si eso le va a repercutir positivamente a Estados Unidos, pero pareciera que no.
Yo creo que sí sabemos, le va a repercutir Negativamente. negativamente. Ojalá y no ocurra. Vamos a un corte y volvemos enseguida con otro tema interesante. El día 19 de enero, el jueves pasado, fue entregado Chapo Guzmán a los Estados Unidos por la relación que hay, porque en Estados Unidos tiene varias causas incoadas y porque perdió todos los amparos el Chapo para evitar ser enviado a los Estados Unidos, y no teniendo más remedio, pues fue llevado allí. Sin embargo, hay un interrogante. ¿Podía haber sido ya durante la administración de Trump? Y aparentemente hay un mensaje en enviarlo el último día de la administración Obama. No sé exactamente qué signifique este envío, pero claramente no le quieren dar el beneficio a la administración Trump, sino se la quieren dar a Obama. Bueno, por otra parte, hay una serie de relaciones que se han estado pues tapando, porque el envío del Chapo es algo que pudo haber ocurrido un tiempo atrás. No son muy recientes las sentencias de amparo que perdió el Chapo. Tienen ya algunos. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué se esperaron hasta el último día? Entonces, esto es uno de los temas que quisiera plantear. Me gustaría preguntarme a cambio de qué, ¿sí? Tiendo a coincidir contigo, Paoli, en que sí se lo quisieron dar a Obama y no a Trump. No piensa así la mayoría de la gente. Hoy hay un sondeo ahí en el periódico Reforma donde dicen que no, que fue un regalo a Trump. Pero el caso es que, una vez más, sí habla de la debilidad del Estado mexicano, no tanto, pero quizá también porque pudiera volverse a fugar, sino la incapacidad que tenemos nosotros para procesar con cierto éxito los delitos de lavado de dinero, contra la salud, etcétera, etcétera. En ese sentido, digamos, me duele que no tengamos esa fortaleza institucional para hacerlo. Lo cierto es que queda nada más un gran capo de los cárteles tradicionales, que es el Mayo Zambada, ¿no? Y que, bueno, esta extradición al Chapo puede tener consecuencias en términos de la violencia en este país. No alcanzo a medirla, simplemente registro que en otras ocasiones que se ha agarrado a un capo o que se ha extraditado, porque eso les molesta más que los extraditen, se ha extraditado a un capo, viene una época de violencia. Yo quiero suponer que tienen previsto esto, y sobre todo quiero suponer que si se fue a Estados Unidos sea a cambio, hablando ya en los bloques anteriores de negociaciones, a cambio de algo en términos de inteligencia para combatir el narcotráfico con Estados Unidos. Quisiera contextualizar la entrega del Chapo, porque en el combate contra el crimen organizado, en los últimos 10 años, la estrategia gubernamental ha sido fragmentar y descabezar a los carteles. Y han tenido éxito. En el 2006 eran 7 grandes carteles, ahora son 2. Por supuesto que no tienen política para los 200 cartelitos que ahora tenemos y que tienen un costo en vidas enorme. Pero la entrega del Chapo a Estados Unidos tendrá una consecuencia, varias consecuencias, menciono 2. La primera es que quienes estudiamos el tema vamos a tener información a raudales. El documento del prejuicio, el pretrial, que se difundió de 59 páginas, ya trae mucha carne, de la cual nos permite inferir la red de protección política y empresarial que tuvieron las empresas del Chapo. Segundo, y tal vez más importante, tiene que ver con el enfrentamiento entre los 2 grandes carteles que hay ahora, Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, en donde surge como nueva figura el Mencho, Nemesio, que es de los líderes emergentes.
La gran interrogante es si los Estados Unidos doblegarán al Chapo con esas condiciones en términos de derechos humanos atroces. Está ahora en el equivalente a Guantánamo, pero en Manhattan, en Nueva York, para dar información a cambio de algún privilegio en sus condiciones de detención, porque jamás saldrá de la cárcel, es cadena perpetua bajo cualquier escenario. El Chapo ya no es un niño, difícilmente lo regresará a México como si lo hizo el Güero Palma. Dependiendo de que hable o no hable, tal vez lo que veamos es, o tal vez no, un declive del cartel de Sinaloa frente a Jalisco Nueva Generación, pero tal vez logren sobrevivir. Es uno de los enigmas a futuro. Habrá mucha gente que piense que la extradición, y así lo decía desde que se planteaba el tema, es una señal de subordinación otra vez a Estados Unidos. Pues yo no lo veo necesariamente así. Sí es un reconocimiento que no se quiso dar en un primer momento, cuando se atrapó al Chapo Guzmán la primera vez, de que nuestro sistema de justicia y penitenciario no funciona, ni modo, no funciona. No se han hecho las reformas adecuadas. En fin, todo lo que se tiene que cambiar para que sí funcione. Entonces el gobierno mexicano dijo, no lo vamos a extraditar porque sería un reconocimiento de que no somos capaces de mantener al Chapo en la cárcel. Bueno, se escapó y quedó perfectamente claro que no somos capaces de eso. Ahorita ya no tienen el argumento para decir, no, si nosotros podemos, ya no. Entonces, en ese sentido, creo que, pues, ni modo, es un reconocimiento de lo que nos falta en materia de justicia y de sistema penitenciario. Pero también habíamos comentado, incluso aquí, la primera vez que capturaron al Chapo, va a haber una cantidad de información de las redes de protección, de las complicidades, en todos los niveles, por un lado empresarios seguramente, pero también instancias de gobierno sin las cuales no puede operar un capo de esa magnitud o un cártel de esa magnitud. Y no hemos sabido nada. Dices, ya hay algo de información. Lo demás lo van a tener los norteamericanos. Ahí el cuestionamiento es qué hacen con esa, sobre todo en una posición de confrontación como la que está planteando Trump con el gobierno de México, con México como tal, es decir, con toda esa información de más, de complicidades, de redes de protección, de muchos políticos y gobernantes de México en favor del Chapo, cómo manejan esa información. Porque aquí, si bien no sé qué tanta información hayan obtenido ya de la captura del Chapo, pero el chiste no es solamente que podamos reconstruir más o menos cómo operaba ese cártel, o cómo sigue operando, quizá probablemente, aunque ya no esté el Chapo ahí, sino que se traduzca en sanciones, otra vez en rendición de cuentas, que efectivamente digan, si aquí hay un gobernador, o que hay alcaldes, aquí hay funcionarios de alto nivel que cooperaron con el Chapo, pues entonces tiene que haber rendición de cuentas, si no, no se puede avanzar en esa materia. Bien, hay dos cosas que a mí me gustaría aclarar. Esta extradición del Chapo está sujeta a un tratado de extradición que existe entre México y Estados Unidos. Eso da las reglas de la extradición, en las que no voy a detallar, pero también habría que decir que los dos gobiernos, las dos instituciones gubernamentales o estatales de ambos países pueden ir midiendo los tiempos. Pudieron haberlo entregado hace algún tiempo, pudieron haber entregado ya en la era de Trump, después de su toma de posesión. La otra cuestión es que hay una insinuación de que el Chapo no había sido enviado o extraditado a Estados Unidos, a pesar de que hace mucho que lo reclama, porque estaba siendo protegido por el gobierno de México, por distintas instancias. Hay alguien que dice, no hay autoridad que no hubiera sido corrompida por el Chapo. Es un poco exagerado, pero debe haber corrompido a muchísimos. Ahora ya todos estos van a poder empezar a aparecer en las declaraciones del Chapo, en el sistema judicial norteamericano, que apunten a responsabilidades a las que te referías, si no me equivoco, Sergio, y que pueden darnos pues una serie de luces respecto de lo que tenemos que hacer en México, y no se había hecho, porque ahora lo van a sacar en Estados Unidos, para variar, como saca en New York Times la cosa, y entonces aquí la vemos. Como saca, ahora la va a sacar el sistema judicial americano, y aquí la vamos a tener que revisar. Yo cedo mi minuto y medio a Sergio para que nos diga que, en una pincelada, qué dice ese antejuicio o las 50 páginas del antejuicio. Ese es un bosquejo general en el cual explican cómo la empresa del cartel
llevó 200 toneladas de cocaína durante 20 años aproximadamente, obteniendo una ganancia de 14,000 millones de dólares por ese traslado. Y insinúa lo de las redes de protección. Es una probadita, nada más porque uno de los, con la obsesión que tienen los estadounidenses con la política de descabezar carteles o en su caso mafias, habían hecho un trabajo minuciosísimo de historia del Chapo, nadie sabe más que ellos. El problema es que no nos lo dicen. Es información que se guarda, la DEA, las declaraciones de testigos protegidos, no la da. En este caso no creo que vaya a ser testigo protegido el Chapo porque no va a estar en libertad. No. Pero lo que diga puede ser importantísimo para desmantelar las redes políticas y empresariales de protección del crimen organizado. Lo principal para combatir corrupción. Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros este día en Primer Plano. Nos vemos la semana entrante. Muy buenas noches.